Hay veces que el diablo no te ha podido engañar para tu pecar, pero hay veces que tú mismo te has engañado para tu pecar. Tú mismo te has dicho cosas. Tú mismo te has convencido en que tú te lo mereces y que eso no es nada que yo hoy lo haga. Y yo me he portado bien con Dios 10 años y que un día yo haga algo que no está tan malo, eso no está mal. Tú mismo te convences, tú mismo te engañas, tú mismo te manipulas. Quizás lo que el diablo no ha podido hacer, tú mismo te convenciste a ti mismo, te engañaste a ti mismo para hacerlo. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y nosotros como cristianos, la palabra nos llama soldados, o sea, nosotros somos soldados de Cristo. Cuando usted viene a los pies de Cristo Jesús, usted sale del ejército de las tinieblas de Satanás y pasa al ejército de la luz de Cristo Jesús. Entonces ahí es que la palabra dice en 2 de Timoteo capítulo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y si somos soldados es porque estamos en un campo de batalla. Y nosotros sabemos, hermanos, que nosotros estamos en un campo de batalla. Y como si no fuera suficiente, la palabra nos llama a cuidarnos del diablo. Tenemos una batalla deliberadamente contra Satanás. Una batalla, hermano, declarada. Desde que usted viene a los pies de Cristo Jesús, el enemigo se levanta contra usted porque ya usted no le pertenece a él, porque ya usted no es una herramienta de él. Por eso es, hermano, que hay personas que dicen: desde que yo me convertí, el diablo se ha levantado contra mí. Claro que sí, porque antes de tú convertirte, tú le pertenecías a su reino, tú trabajabas para él. Pero cuando tú te conviertes a Cristo Jesús, ya tú eres su enemigo, él es tu enemigo. Y por eso es que él se levanta contra ti, porque mientras tú estás trabajando para él, el diablo no se levantará contra ti. Tú eres parte de su ejército. Entonces, hermano, como si no fuera suficiente, la palabra nos dice que debemos de cuidarnos de Satanás. Dice la palabra que él es nuestro adversario, nuestro enemigo, y que anda como león rugiente. No es que él es un león que está devorando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero la palabra también nos llama a nosotros cuidarnos de los falsos maestros. Maestros que se introducen en la iglesia y enseñan falsas enseñanzas y doctrinas. Pero también la palabra de Dios nos manda a cuidarnos de las personas que se hacen pasar por ovejas, pero en realidad son lobos. La palabra también nos llama a cuidarnos de los falsos profetas. Personas que andan profetizando y no palabra de Dios, sino de ellos mismos. Y la palabra también nos manda a cuidarnos de la corriente del mundo. Hermanos, pero como si esto fuera poco, de todas las cosas que debemos de cuidarnos y de las cuales debemos de batallar contra ella, la palabra también nos llama a cuidarnos de nosotros mismos. Esto es tremendo. O sea, la Biblia nos llama a cuidarnos de todas esas cosas, pero también debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Hermanos, muchos creyentes, por pasar por alto esta muy seria advertencia en que debemos de cuidarnos de nosotros mismos, hoy en día su vida espiritual es un desastre. Han caído en la práctica del pecado. Y muchos ya no están en el camino del Señor porque pasaron por alto que ellos también debían de cuidarse de sí mismos. Y esto pasa con mucha frecuencia en la iglesia. Vemos personas que amamos, personas que quizás la admiramos en la fe, hombres y mujeres de Dios
que en un momento dado Dios lo usó grandemente, pero han caído en pecado. Y solamente nos queda preguntarnos cómo fue que esto les sucedió, cómo fue que ellos cayeron en un estado tan profundo, pecaminoso. ¿Cómo esta persona no vio que esto venía hacia su vida? ¿Cómo no se apercibió del peligro que venía a su vida? Y solamente tenemos una respuesta. Se descuidaron de ellos mismos. Hermanos, la palabra dice, el apóstol Pablo, advirtiendo a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que debía cuidarse de dos cosas. Primero, cómo él se comportaba, y segundo, en lo que él creía. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de la enseñanza. Y el tú cuidar tu comportamiento y cuidar lo que tú crees, tu creencia, van de la mano. Porque lo que tú crees impacta en cómo tú te comportas. O sea, déjeme explicarle eso. Lo que tú crees impacta cómo tú te comportas. Ejemplo: si tú crees y sabes que Dios aborrece el pecado, tú también vas a aborrecer el pecado. O sea, tu comportamiento va a reflejar lo que tú crees de lo que la palabra dice sobre que nosotros debemos de aborrecer el pecado. O sea, eso impacta, se refleja en tu comportamiento. Si tú crees que la Biblia te llama sinceramente a amar a tu prójimo como a ti mismo, eso se va a reflejar en tu comportamiento. Aunque una persona te haya hablado mal, aunque una persona te haya tratado mal, porque tú crees que la palabra dice que tú debes amar al prójimo como a ti mismo, eso se va a reflejar en tu comportamiento. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de él mismo y de su doctrina, en lo que él cree. Pero esto también significa que si tu creencia está mal, si tú tienes una creencia equivocada, tú también tendrás una conducta equivocada. De ahí, hermano, que para muchas personas el emborracharse, muchos cristianos lamentablemente creen que el emborracharse, el beber alcohol, no es pecado, y eso se va a reflejar en su conducta. Ahora, el enemigo no siempre tiene la culpa del pecado en nuestras vidas. ¿Usted sabía eso, hermano? El enemigo no siempre tiene la culpa del pecado en nuestra vida. El diablo no siempre es el culpable del pecado que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida. Me he dado cuenta, hermano, que muchos cristianos quieren justificarse y quieren, hermano, evadir la responsabilidad de su acción pecaminosa, siempre echándole la culpa al diablo por el pecado que ellos han cometido. Si se roban algo, fue el diablo que me dijo. Si hablan una mentira, fue el diablo que me dijo. Si le son infiel a su esposo o a su esposa, fue el diablo que me dijo. Hermanos y amigos, nosotros debemos de entender que el diablo no siempre tiene la culpa de los pecados en nuestras vidas. Pero se nos hace más fácil nosotros quitarnos la responsabilidad y echarle la culpa a Satanás. Y sí, hermano, entendemos que el diablo es aquel que nos tienta, el tentador. Y sabemos que en momentos dados el diablo pone pensamiento en nuestras mentes. Eso lo sabemos. No podemos ni queremos pasar por alto las maquinaciones y las astucias del diablo y los planes del diablo para la vida del ser humano. Eso no lo vamos a pasar por alto. Pero tampoco podemos pasar por alto que no todas las veces que usted y yo pecamos es culpa del diablo. Muchas veces nosotros pecamos porque no nos cuidamos de nosotros mismos. Muchas veces nosotros pecamos porque lo que dice Santiago, miren lo que dice Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Se lo repito otra vez.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia, o sea, algo que proviene de mí, algo interno, no algo externo, algo interno de mi propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Deseos pecaminosos. Y miren lo que dice el 15. Entonces la concupiscencia, el deseo pecaminoso, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, le da luz a la muerte. De ahí es que el ser humano siempre ha querido culpar a otra persona por lo que él o ella decidieron hacer, con la esperanza de evitar el juicio por el pecado que ellos han cometido. Algunos dicen que el pecado es una enfermedad, pero el pecado no es una enfermedad. Personas que quieren decir que la homosexualidad es una enfermedad. Personas que quieren decir que la drogadicción es una enfermedad. El pecado no es una enfermedad. El pecado es una, hermano, es el estado de la naturaleza caída del hombre. El pecado, hermano, es un fracaso moral del cual cada persona debe dar cuenta. Es un fracaso moral, no es una enfermedad. Es un fracaso moral del cual cada uno de nosotros debemos dar cuenta. Algunas personas tratan de culpar cosas inanimadas por el pecado, cosas que no se mueven, cosas materiales, cosas que no tienen vida. Quieren culpar esas cosas y que por eso fue que ellos pecaron. Pero nosotros debemos de entender que las cosas materiales no son pecaminosas en sí mismas. El pecado no comienza ahí. Por ejemplo, personas que dicen el alcohol es pecado. El alcohol no es pecado. El alcohol, hermano, es un líquido inanimado que no tiene vida. El pecado se convierte en alcohol cuando tú lo consumes, cuando tú tomas la decisión de consumirlo. El alcohol en sí es un líquido, hermano, es algo inanimado que no tiene vida. De ahí, hermano, es que personas dicen que ellos pecaron, que la droga es pecado. Hermano, la droga proviene de una planta, la cual es algo inanimado que no tiene vida, es algo material que no se puede mover. La droga está ahí, se convierte en pecado cuando tú tomas la decisión, de consumirla. O sea, hermano, pero ahí es que muchas personas quieren culpar a otras cosas por el pecado en su vida. Un arma de fuego no es pecado. Es algo que está ahí. Es algo material que no tiene vida. El arma de fuego se convierte en pecado cuando tú la usas para herir a otra persona. Hermanos, el pecado viene de lo interior de nosotros. El pecado viene de nuestra naturaleza mala, pecaminosa, de nuestra naturaleza que aún no ha sido regenerada. De ahí es que proviene el pecado. El pecado viene de nuestro interior, porque dice la palabra, hermano, en el Salmo 51, 17, porque en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. O sea, nacemos de una naturaleza pecaminosa. El pecado está dentro de nosotros. El pecado siempre estará dentro de nosotros hasta que lleguemos al reino de Dios. Hermano, el pecado es algo con lo cual nosotros tenemos que batallar a diario. Y por esa razón es que nosotros debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Hermanos, Jesucristo mismo dijo en Mateo 15, 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, o sea, del corazón del hombre, de la mente del hombre, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, la blasfemia. ¿De dónde? Del corazón del hombre salen los malos pensamientos. O sea, Jesús aquí está diciendo, no es siempre el diablo que te lo pone en la mente. Estos pensamientos no es siempre Satanás que te lo siembra en la mente. Muchas veces ellos salen de tu cabeza,
de tu concupiscencia, de tu deseo pecaminoso. Y ahí, hermano, que nosotros debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Hermano, hay momentos que usted esté solamente sentado viendo la televisión y de su interior le sale un pensamiento fabricado en el mismo infierno. Y usted dice, ¿y de dónde salió eso? De tu concupiscencia, de tu deseo pecaminoso, de tu naturaleza caída. De ahí fue que eso salió. O yo no sé si yo soy el único pecador y ustedes son demasiado santos, que usted de la nada nunca le ha venido un pensamiento. Usted dice, ¿de dónde me salió esto? ¿De dónde? De tu mente, de tu corazón, de tu naturaleza pecaminosa. Hermanos, entonces usted quizás se pregunte, entonces somos víctimas cuando somos atraídos y seducidos. ¿Vieron lo que dice la palabra? Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces usted se pregunta, entonces, ¿somos nosotros víctimas de eso? Claro que no. Porque cuando vienen esos pensamientos de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos pecaminosos, esos pensamientos de lo que a ti te gusta o te gustaba, ya sea de tener relaciones sexuales con diferentes personas, ya sea de hablar mentira, ya sea de tú conseguir dinero fácil, ya sea de tú maltratar a una persona verbalmente, o sea, de tus deseos pecaminosos. Porque hay personas que en un momento dado se gozaban en esas cosas, o sea, sus deseos pecaminosos. Hermanos, nosotros estamos llamados a cuando vengan a nuestras mentes esos deseos pecaminosos, a nosotros, hermanos, reprenderlos y expulsarlos de nuestra mente. ¿Y cómo hacemos eso? Reemplazándolo con pensamientos como dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8. ¿Cómo usted no es atraído y seducido? Miren el vocabulario que usa la palabra. Eso es cuando un hombre está enamorando a una mujer, la atrae y la seduce. Así es el pecado. Pero cuando vienen esos pensamientos de nuestra concupiscencia, de nuestro deseo pecaminoso, ¿qué nosotros debemos hacer para no ser víctimas a ello? Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando a ti te vienen esos pensamientos que vienen de tus deseos pecaminosos, tú tienes que reemplazarlo con pensamientos buenos, con pensamientos que tengan virtud, pensamientos que sean dignos de alabanza. O sea, y si usted no reemplaza esos pensamientos pecaminosos por esta manera de pensar, usted eventualmente lo va a llevar a cabo. Y usted se pregunta entonces, pastor, ¿por qué pecamos? El versículo 15 nos da la respuesta por qué pecamos. De Santiago capítulo 1. Dice: entonces la concupiscencia, tu deseo pecaminoso, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz a la muerte. Hermanos, cuando nosotros no hacemos lo que dice Filipenses 4:8, reemplazamos esos pensamientos pecaminosos, la palabra nos dice que ese pensamiento pecaminoso y sus motivos, cuando viene a nuestra mente, está ahí. Y cuando nosotros lo meditamos y nosotros lo retenemos en nuestra mente,
y lo elaboramos en nuestra mente, cómo vamos a llevar a cabo ese pecado, y lo tenemos en nuestra mente por cierto tiempo, ya ha sido concebido, ya ese pecado está ahí. O sea, usted ve cuando una mujer queda embarazada, concibió un hijo. Y cuando una mujer concibe, tiene un hijo en su vientre, lo retiene en su vientre por 9 meses. Y después de 9 meses da luz. Así es el pecado. Cuando viene ese pensamiento pecaminoso a tu mente y tú lo retienes en tu mente, lo concebiste en tu mente, lo elabora y lo deja ahí por cierto tiempo, llegará un tiempo que ese pecado dará a luz, se llevará a cabo. Va a nacer el pecado. Y después que nace el pecado, después del pecado lo que viene es la muerte. Porque el pecado causa muerte. Hermanos, cuando viene ese pensamiento pecaminoso y nosotros lo retenemos en nuestra mente y lo dejamos ahí en nuestra mente y le damos albergue en nuestra mente y pensamos en él y meditamos y nos cuestionamos cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, llegará el tiempo, gracias, bueno, que si usted no reemplaza ese pensamiento, usted le dará luz al pecado. Eso va a nacer. Eso va a nacer. De ahí, hermano, que debemos de reemplazar nuestros pensamientos pecaminosos, como dice la palabra, pensando en lo bueno, en lo que es digno de alabanza, en lo que es de buena virtud. En eso es que debemos de pensar. Déjeme decirle, hermano, que el hombre debe de reemplazar. Cuando usted quiere sacar algo de su vida, usted tiene que reemplazarlo con otra cosa. Ejemplo, cuando usted haya tenido un matrimonio o un noviazgo y usted tiene a esa persona ahí en su corazón, hasta que usted no busque a otra persona, esa persona que usted tiene ahí, que dejó, nunca será reemplazada. Si usted tenía una conducta pecaminosa, o sea, si usted de noche le gustaba, vamos a decir, llamar personas y comenzar a chismear por el teléfono, si usted no reemplaza eso con otra actividad, siempre lo llevará a cabo. Si usted en algún momento iba a un lugar, vamos a decir, si usted a las 6 de la tarde le gustaba ir a un lugar y sentarse y beber y quizás hacer cosas que a Dios no le agradan, si a las 6 de la tarde usted no reemplaza eso con otra actividad positiva, usted lo va a volver a hacer. Lo mismo pasa con los pensamientos de nuestra concupiscencia. Cuando vienen a nuestra mente, debemos de reemplazarlos. De ahí es que debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Debemos de cuidar en lo que estamos pensando. Ahora, démonos cuenta, hermano, que todo esto, lo que dice Santiago, es ilustrado como un acto sexual. Habla de concebirlo y de dar a luz. O sea, eso tiene que ver con dos personas juntarse del sexo opuesto, tener relaciones, y esa persona concebir y darle a luz. Ahora, cuando estamos, hermanos, sentados o haciendo cualquier cosa, viene ese deseo pecaminoso. El deseo, si se deja en la mente por un largo tiempo, como dice Santiago, después que ha sido concebido, se da a luz. Después de cierto tiempo, ese pecado se lleva a cabo. Y cuando nosotros escuchamos lo que dice Santiago, no nos queda más que pensar en lo que le pasó a David. Y todo esto, hermano, es mejor ilustrado en la vida de David, cuando David pecó con Betsabé. Segunda de Samuel, capítulo 2, la palabra registra la historia de que David se quedó en su palacio y se quedó paseando en el terrado del palacio. Y en la tarde, dice la palabra, que él miró por la ventana y vio a una mujer llamada Betsabé que se estaba bañando, una mujer hermosa. Y él mandó a buscar a esta mujer. O sea,
de su concupiscencia, de su deseo pecaminoso, porque a David le gustaban las mujeres, un hombre que tenía varias esposas. De ese deseo pecaminoso, vio a esta mujer, la deseó, meditó en su mente quizás lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer y a quién iba a enviar para buscarla. Ese pensamiento se quedó ahí. La mandó a buscar y cuando ella viene, el pecado se lleva a cabo, o sea, da a luz. Él se acostó con ella. Tuvo relaciones sexuales con esta mujer. Hermanos, y literalmente, cuando dio a luz al pecado, trajo muerte. Porque por ese pecado, dice la palabra de Dios, que nació el hijo que tuvo David con Betsabé, y a los 7 días murió. Hermano, y esto nos debe de llevar a pensar y analizar. Y hacernos una muy importante pregunta. ¿Cómo un gran hombre de Dios como David llegó a caer tan bajo? ¿Cómo este hombre se acuesta con una mujer ajena, sabiendo que era la esposa de uno de sus soldados llamado Urías? Y cómo él manda a matar al esposo de esta mujer para quedarse con ella. Cómo David, un rey escogido por Dios, un hombre que dice la palabra que era conforme al corazón de Jehová, cómo este hombre escogido por Dios cae de tal manera. Y esto tiene una simple respuesta: él no se cuidó de él mismo. No se cuidó del mismo. Hermano, nosotros vemos que lo que no hizo un gigante de 9 pies llamado Goliat con David, se lo hizo David él mismo. Hermano, Goliat no pudo derrotar a David. Goliat no pudo matar a este hombre, pero él mismo se mató él mismo. Él mismo se destruyó. Él mismo, hermano, por no cuidarse de él mismo se convirtió en su peor enemigo. Y por él mismo fue que él cayó tan bajo. Hermano, lo que no hicieron los filisteos, lo que no hicieron los enemigos de David, de matarlo y de vencerlo, se lo hizo él mismo a él mismo, por no cuidarse del mismo. Hermanos, él mismo se venció. Él mismo fue la causa de su propia derrota por no cuidarse del mismo. Una tarde ociosa de sus propios deseos pecaminosos, le nació un pensamiento de acostarse con Betsabé. Lo concibió, lo retuvo en su mente lo suficiente hasta que dio a luz el pecado, se acostó con ella. Hermanos, y dése cuenta que lo que los enemigos de David no pudieron hacer con sus hijos, se lo hizo David a sus propios hijos. Ninguno de los enemigos de David pudieron matar a ninguno de sus propios hijos. Pero por él no cuidarse de él mismo, por él caer en este pecado de adulterio y fornicación, fue la causa de la muerte de 3 de sus hijos. O sea, él mismo, por no cuidarse de él mismo, trajo muerte a sus propios hijos. Por él darle rienda suelta a sus pensamientos, por él darle rienda suelta a los deseos pecaminosos, porque él no se cuidó del mismo, de sus debilidades, de sus defectos. Por él no cuidarse él mismo, él trajo muerte a sus propios hijos. Bueno, lo que los enemigos de David nunca pudieron hacer, ponerle un dedo a sus hijos, él le causó muerte a sus propios hijos. Primero, muere el niño después de 7 días que tuvo con Betsabé. Por segundo, muere Amnón, su propio hijo que había violado a su propia media hermana. Y después de ahí, hermano, muere Absalón, un hijo amado que le estaba persiguiendo para tomarle el reino. Pero estas 3 muertes
vinieron porque él no se cuidó del mismo. Amigo y hermano que me escucha, si usted no se cuida de usted mismo, usted podrá matar su matrimonio. Si usted no se cuida de usted mismo, usted podrá matar sus hijos de una manera espiritual. Si usted no se cuida de usted mismo, usted podrá causar muerte a muchas personas que le rodean en su vida. Si usted no se cuida de usted mismo, usted podrá matar relaciones familiares. Si usted no se cuida de su actitud, de sus palabras, de su comportamiento, usted podrá matar a muchas personas espiritualmente. Porque por su mal comportamiento, por no cuidarse de cómo yo hablo, de cómo yo me comporto, de lo que hago y lo que no hago delante de mi familia quizás no venga a los pies de Cristo por no cuidarme de mí mismo. Hermano, y hay familiares que no han venido a los pies de Cristo por el diablo. No le eche la culpa al diablo. Que el diablo se está imponiendo que mi familia se convierta. Que el diablo se está imponiendo que esto suceda. No, es usted mismo. Cuídese de usted mismo. Es la manera de usted hablar delante de su familia. Es la manera de usted comportarse delante de su familia. Es su manera de expresarse, su trato con los demás. Es que quizá le está impidiendo a ellos que vengan a Cristo. No es culpa del diablo, es culpa tuya. Cuídate de ti mismo. Cuídate de cómo tú tratas a tu esposa, a tus hijos. Cuídate de cómo tú le hablas a ellos. Cuídate de cómo tú te comportas delante de ellos. Porque si no nos cuidamos de nosotros mismos, queridos hermanos, podemos traer muerte. Hermanos, lo que no hizo un gigante de 9 pies a David, un gigante que no lo pudo derrotar, se lo hizo David a él mismo. Lo que los enemigos de David no hicieron matar a sus hijos, se lo hizo David a él mismo. Porque se descuidó. ¿De quién? De él mismo. Hermanos, lo que no hizo Saúl. Saúl perseguía a David para matarlo constantemente. Lo que Saúl no pudo hacer, se lo hizo David a él mismo, porque se descuidó del mismo. Y le voy a decir algo que quizá le va a impactar. Hermano, déjeme decirle que tú eres tu peor enemigo. Sí, hermano, Satanás es nuestro enemigo. Pero Satanás constantemente no está con nosotros. Pero nosotros sí siempre estamos con nosotros. Satanás no siempre 24/7 te va a hablar a ti en tu mente. Pero nosotros mismos sí nos hablamos constantemente a nuestra mente. Tú eres tu peor enemigo. Romanos capítulo 8 versículo 13 dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. A la carne, tú mismo. La carne es tu enemigo. Los deseos pecaminosos. Hermanos, tú mismo eres más peligroso que aún el diablo para ti mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo mismo conozco mis propios gustos. Yo mismo conozco qué es lo que yo tengo que decirme a mí mismo para persuadirme y ceder al pecado. Yo mismo lo sé. Y hay cosas de mí que el diablo no sabe, pero yo sí sé cuáles son mis debilidades. Yo sí sé qué es lo que yo tengo que decirme y en el ambiente que tengo que ubicarme y dónde debo estar en el momento que debo estar para quizás hacer algo que tengo en mi mente que a Dios no le agrada. Yo sí sé. Por eso yo soy mi propio enemigo. Yo sí sé, hermano. Yo conozco mis debilidades. Conozco mi gusto. Conozco lo que a mí me atrae a esas cosas que no debo hacer. Hermano, hay cosas de mí mismo que el diablo no las sabe. Porque el diablo solamente sabe lo que tú confiesas con tu boca. Pero hay cosas internas dentro de mí que solamente yo lo sé. Y sé, hermano, cómo quizás llevarlo a cabo. Y sé cómo preparar el escenario para que se vea que no fue mi culpa. Y sé, hermano, que yo tengo que decirme a mí mismo cuáles textos bíblicos yo puedo buscar en la Biblia, torcerlo a mi favor para yo empujarme a hacer lo que yo quiero. Por eso es que yo tengo que cuidarme de a mí mismo. Yo sí sé. Usted sí sabe cuáles son sus debilidades.
Usted sí sabe qué usted tiene que decirse en su mente, persuadirse, lo que usted necesita escuchar para usted ceder a ese pecado, a esos deseos pecaminosos. Hay cosas de mí mismo, hermano, que el diablo no sabe, porque el diablo no es omnisciente, el diablo no lo sabe todo. El diablo solamente sabe lo que tú confiesas con tu boca. Ejemplo, si tú confiesas con tu boca, bueno, a mí me gusta una cerveza fría, vestida de novia. Ya tú lo dijiste, ya el diablo lo sabe. ¿Qué hace el diablo? Agarra cualquier pana por ahí. Oye, fulanito, mira esta cerveza vestida de novia, te la tengo para ti. Te dice, bueno, a mí me gustan las mujeres chiquitas con el pelo malo. Ya usted lo confesó. ¿Qué hace Satanás? Le busca una por ahí chiquita con el pelo malo y se la envía. Ya tú lo dijiste. Pero hay cosas que nosotros tenemos dentro de nosotros que ni el diablo la conoce, porque no la hemos confesado. El diablo solamente sabe lo que tú confiesas con tu boca, porque el diablo no es omnisciente. El diablo no lo sabe todo. El diablo no puede escudriñar tu mente y tu corazón. Solamente Dios tiene ese poder. Hermano, yo soy mi peor enemigo. Yo mismo sé lo que debo decir y lo que quiero escuchar para hacer lo que a mí me gusta que no debo hacer. Yo sé, yo sí sé. Yo mismo quizá puedo manipular a alguien, un lugar, una situación para conseguir lo que yo quizás quiero. Yo sé, por eso yo debo de cuidarme de mí mismo. Hermanos, nadie te hará pecar, sino es que tú mismo tomas la decisión. Por eso es que tú debes de cuidarte de ti mismo. El diablo no te puede agarrar por la mano y llevarte para que tú a la fuerza te acuestes con una mujer que no te pertenece. El diablo no puede hacer eso, sino es que tú decides hacerlo. Tú dices, sí, lo voy a hacer. Por eso es que tú tienes que cuidarte de ti mismo. El diablo no te pondrá una pistola en la cabeza y te dirá, habla mal de tu hermano. No, tú decides si lo haces. Tú mismo. El diablo no te va a conllevar a ti a usar droga. No, tú decides si la usas. Tú tienes la última palabra. Por eso es que tú tienes que cuidarte de ti mismo. Tú puedes malinterpretar algo incorrectamente en tu mente si no te cuidas de ti mismo. Hermano, por eso es que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Usted puede malinterpretar algo en su mente si tú no te cuidas de ti mismo. Personas, hermano, que quizás usted la saluda con mucho cariño, como hermano, hermana en la fe, y usted, si usted no se cuida de sí mismo, usted va, mira, fulanito está enamorado de mí o enamorada de mí. Mira cómo me saludó. Mira cómo me saluda, mira cómo se me acerca, mira lo que me dice, mira la sonrisa con la cual me saluda. O sea, si tú no te cuidas de ti mismo, tú puedes malinterpretar algo. Quizás hermano te quiere con cariño y te quiere como una hermana y te saluda y cuando te ve se pone contento o contenta. Pero si tú no te cuidas de ti mismo, tú puedes malinterpretar eso y pensar que esa persona está enamorada de ti. Si tú no te cuidas de ti mismo, quizás un hermano te pasa por el lado y sinceramente quizás el hermano no te vio. Y si tú no te cuidas de ti mismo, dices, mira a fulanito, ¿qué será lo que yo le había hecho que ni me saludó? ¿Qué será lo que yo le hice que ni me saludó? ¿Será que ella me tiene odio? ¿Será que ella no me ama? Y usted mismo, hermano, hace una historia y le añade 500,000 cosas y se hace un mundo en su mente. Y quizás genuina y sinceramente esa persona no te vio. Pero si tú no te cuidas de ti mismo, tú te dices muchas cosas en tu mente que no son así. Hermano, no hay peor daño que el que yo mismo me pueda hacer. No hay peor daño del que tú mismo te puedes hacer. Porque tú eres responsable de las acciones que tú tomas en tu vida. El diablo no es responsable del pecado en tu vida. Él solamente te tienta. Pero tú eres responsable si dices sí o si dices no.
Hermano, no hay peor daño que el que yo mismo me pueda hacer. Cuando nosotros nos vemos pasando por una situación difícil, y cuando viene la cosecha del pecado, no hay nadie más a quien culpar sino a ti mismo, a nosotros mismos. Hermano, ¿por qué yo debo de constantemente cuidarme de mí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué yo debo de cuidarme de mí mismo? Hermano, porque cuando hay una persona que a mí me quiere hacer daño, yo evito a esa persona, yo la evado. Cuando una persona es chismosa, calumniadora, si esa persona está en el colmado, yo evito a esa persona, no voy al colmado. Si hay una persona que me quiere atracar, yo le evito. Yo, hermano, le corro a esa persona. Pero ¿por qué yo soy mi propio enemigo? ¿Y por qué yo debo de cuidarme de mí mismo? Porque ¿cómo yo me corro de mí mismo? ¿Cómo yo me vado a mí mismo? ¿Cómo yo me separo de mi naturaleza pecaminosa? ¿Cómo yo me separo de la carne? No tengo para dónde coger. Tengo que tratar conmigo mismo todo segundo de mi vida. Pero cuando una persona a ti no te cae bien, tú lo evades, tú lo echas a un lado, lo evitas. Pero ¿cómo yo me evito a mí mismo? ¿Cómo yo me deshago de mí mismo, de la carne? Si la carne siempre está conmigo. Me levanto y estoy con ella, me acuesto y estoy con ella, estoy comiendo y estoy en la carne, en ella. Si me baño estoy con ella, si me acuesto estoy con ella. ¿Cómo yo, hermano, me separo de mí mismo? Por eso es que tengo que cuidarme de mí mismo. Miqueas capítulo 7 versículo 5. Miren lo que dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. Oigan esto, de la que duerme a tu lado. Y sabemos, hermano, que... No, espérense, mujeres, estén tranquilas que yo la voy a ayudar. Vi a Mónica que me nubló la nube y por allá la esposa de Jonathan me está mirando. Yo le dije a un hermano: oye, cuando tú te acuestes, guarda todos los cuchillos de tu casa. No dejes nada cerca. Hermanos, sabemos que es muy probable que Dios no está hablando de nuestra esposa, porque Dios nos manda a amarla como a nosotros mismos, a honrarla como a nosotros mismos. Y aquí lo que muchos teólogos han concluido es que la que duerme, de la cual tú te debes de cuidar, de la que duerme a tu lado, contigo es la carne, es tú mismo. Tú mismo. Qué sonrisa dieron las mujeres ahora, O sea, cuando tú te acuestas contigo mismo. O sea, tú debes de cuidarte de la carne, de ti mismo. Cuídate de la que está a tu lado. O sea, hermano, nosotros mismos somos nuestra propia debilidad. O sea, la carne siempre está contigo. Cuando tú te acuestas, está ahí. Esos deseos pecaminosos, hermano, nunca serán borrados de nuestro interior, porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Hermano, por santo que usted sea, siempre le van a venir pensamientos de su concupiscencia, de su deseo pecaminoso. Siempre van a venir. Nosotros mismos, hermanos, somos nuestra propia debilidad, la carne. Jesús dijo en Marcos 14:38: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La que se acuesta con nosotros a nuestro lado, de la cual debemos de cuidarnos, la carne es débil. Por eso es que debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Amigo y hermano que me escuche, usted debe de cuidarse de usted mismo. Cuida lo que tú estás viendo. Cuida lo que tú constantemente estás pensando. Tú tienes que cuidarte de lo que tú estás viendo, de lo que tú estás pensando.
Tú tienes que cuidarte de lo que tú estás hablando. Tú tienes que cuidarte de lo que tú estás escuchando. Tú tienes que cuidarte de los planes y los deseos que constantemente están en tu mente. Cuida con quién habla y cuida lo que hablas. Cuida tus intenciones. ¿Cuáles son tus intenciones detrás de tú hacer algo? Cuídate de ti mismo. Quizás es para tú vanagloriarte. Quizás es para tú exhibirte, para que te vean. Cuídate de tus intenciones. Cuídate de ti mismo. Hermano, nosotros pensamos que tal vez una persona que fue sorprendida en una relación ilícita, siendo infiel a su esposo o a su esposa, no es como que si esta persona se despertó una mañana y dijo: hoy voy a serle infiel a mi esposa. Eso no sucede así. Una persona que le haya sido infiel a su esposa o a su esposo no se despierta una mañana de la nada y dice: bueno, hoy yo le voy a ser infiel a mi esposo o a mi esposa. No, hermano. Ese pecado fue resultado de una larga relajación de vigilancia de nosotros mismos. Una persona no se despertó hoy y dice: bueno, hoy yo me voy a emborrachar, hoy yo voy a usar droga. No. Eso no pasa así, hermano, de un minuto a otro. Eso es todo consecuencia de una larga relajación de la vigilancia de nosotros mismos. No cuidé lo que yo estaba viendo. No cuidé con quién yo estaba hablando. No cuidé mis intenciones por las cuales yo visitaba un lugar. No cuidé esos deseos que vinieron a mi mente. No me estaba cuidando de mí mismo. Eso pasa cuando una persona no se cuida de sí mismo. Primero, esa persona que se levantó, esa persona que tuvo una relación ilícita, primero permitió que sus ojos vagaran. Luego permitió que sus pensamientos lujuriosos persistieran pensando en esa persona y quizás pensando lo que quería hacer con esa persona. Comenzó a entablar conversaciones que sabía que no debería haber tenido, y a ir donde sabía que no debería de ir, y permanecer en presencia de alguien que sabía que no podía permanecer en presencia de esa persona. No se cuidó de sí mismo y cayó en ese pecado. Con el tiempo, estas pequeñas acciones preparan para esa gran caída, para ese gran pecado. Y todo sucede cuando tú no te cuidas de ti mismo. Cuídate de con quién tú estás hablando. Cuídate de lo que tú estás diciendo. Piensa. Cuídate con quién tú te estás relacionando. Cuídate de la cosa que tú estás haciendo. Cuídate de ti mismo. Hermano, yo constantemente me estoy cuestionando a mí mismo. Por eso es que la palabra dice: examínense. Examinaos vosotros mismos. O sea, tú y yo estamos llamados a examinarnos. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Con quién es que yo estoy hablando? ¿Con quién es que yo estoy pasando tiempo? ¿Qué es lo que estoy pensando? Examínate a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Hermano, nosotros somos nuestros propios peores enemigos. Porque Javier sabe lo que Javier debe de decirte, debe de decirse a sí mismo para empujarme a hacer algo que yo entiendo que está mal. Debemos de cuidar lo que estamos viendo. Debemos de cuidar lo que estamos hablando. ¿Con quién lo estamos hablando? Debemos de cuidar a quién o a qué le estamos prestando oído. Mujeres, déjenme dar una advertencia. Las mujeres caen por el oído. Bueno, es que le digo, el hombre cae por los ojos, por lo que ve. Pero las mujeres no se llenan los ojos así cuando ve un hombre. No, ellas caen por el oído, cuando le prestan oído a palabras bonitas de hombres extraños. La seducen, le prometen cosas, le hablan bonito. ¿Cómo fue que Eva cayó? Por el oído, prestando el oído al diablo. O sea,
Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado a quién o a qué tú le estás prestando oído. Hermano, no es bastante cuidarnos del diablo. Como si eso fuera poco, hermano, debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Nosotros mismos debemos de cuidarnos. Hay veces que el diablo no te ha podido engañar para tu pecar, pero hay veces que tú mismo te has engañado para tu pecar. Tú mismo te has dicho cosas. Tú mismo te has convencido en que tú te lo mereces y que eso no es nada que yo hoy lo haga. Y yo me he portado bien con Dios 10 años y que un día yo haga algo que no está tan malo, eso no está mal. Tú mismo te convences, tú mismo te engañas, tú mismo te manipulas. Quizás lo que el diablo no ha podido hacer, tú mismo te convenciste a ti mismo, te engañaste a ti mismo para hacerlo. Hay veces que quizás el diablo no ha logrado que tú vengas a la iglesia. Usted dice, diablo mentiroso, yo voy para la iglesia y usted llega. Pero hay veces que tú mismo te dices, wow, pero Dios sabe que yo estoy cansado. Dios sabe que un día que yo falte no es nada. Dios sabe que la razón por la cual hoy voy a faltar a la iglesia es legítima, buena y válida. Yo me lo merezco. Lo que el diablo no logró hacer en ti, tú mismo te lo hiciste hacer. O sea, debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Hermano, yo constantemente estoy vigilando la manera que me comporto. Yo constantemente estoy meditando, hermano, con quién hablo, de qué hablo y de la manera que me expreso. Yo constantemente, hermano, estoy vigilando lo que yo estoy viendo en las redes sociales o lo que yo veo cuando camino en la calle. Yo mismo, hermano, constantemente me estoy vigilando a qué yo le estoy prestando oído y me cuestiono a mí mismo. Porque yo sé que yo debo de cuidarme de mí mismo. Porque si yo me doy rienda suelta a mí mismo, hermano, yo acabaría con medio mundo. Si yo me suelto y le doy rienda suelta a mi concupiscencia, a mis deseos pecaminosos, hermano, será algo desastroso para mí, para mi familia y para los que me rodean. Hermanos, para terminar, antes de tú cuidar a los demás, primero debes de cuidarte a ti mismo. Muchas veces, hermano, estamos enfocados, afanados, cuidando de lo que el otro hermano está haciendo, cuidando, hermano, de lo que Juan o Juan está haciendo. Tú primeramente tienes que cuidarte de ti mismo, tú mismo. Y después tú podrás cuidar a los demás. Esto fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los líderes de la iglesia primitiva en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Mirad por vosotros mismos. O sea, cuídense de ustedes mismos. Y después de tú cuidarte de ti mismo, tú podrás cuidar a los demás. Juan, el apóstol Juan, la única carta que está dirigida a una mujer es segunda de Juan capítulo 1 versículo 8. A una mujer llamada elegida. El único libro en la Biblia que fue destinado a una mujer. Juan le dice a esta mujer y a sus hijos: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiréis galardón completo. Si tú no te cuidas de ti mismo, tú mismo puedes echar a perder todas las buenas cosas que tú has hecho. Si tú no te cuidas de ti mismo, tú podrás perder el fruto por lo cual tú tanto has trabajado. Hermano, que usted quizá tenga años predicándole a su familia, predicándole a sus seres queridos, pero si tú no te cuidas de ti mismo, de cómo tú hablas, de cómo tú te comportas, de cómo tú los tratas a ellos, tú podrás perder el fruto de tu trabajo. Todo lo que tú has predicado,
todo lo que tú has hecho para que vengan a Cristo, por tu comportamiento, por lo que tú dices, por lo que tú haces, tú puedes perder el fruto de todo eso. Pero más importante, hermano, si nosotros no nos cuidamos de nosotros mismos, también podemos perder el fruto de nuestro trabajo. ¿Y de cuál trabajo es ese? Hermano, usted sabe todo lo que usted se ha negado para servirle al Señor. Usted sabe todo lo que usted ha hecho para Cristo. Usted sabe, hermano, todo lo que usted ha sufrido por el Evangelio. Y que usted lo pierda todo. Que usted no logre alcanzar el galardón, el reino de Dios. Que usted se haya negado, hermano, 20 y 30 años de su vida. Que usted le haya servido a Cristo 20 y 30 años, negándose a sí mismo, sufriendo por Cristo para alcanzar el galardón, el reino de Dios. Y que poco antes de usted alcanzarlo, por no cuidarse de usted mismo, usted lo pierda. Usted pierda de entrar al reino de Dios. Por no cuidarte de ti mismo. Porque te enfocaste mucho en cuidarte de otra cosa, pero te olvidaste de ti mismo. El apóstol Juan le dice a Elegida y a sus hijos: mirad por vosotros mismos, para que no perdéis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermanos, como si fuera poco que constantemente debemos de cuidarnos del diablo, de los falsos profetas, de los falsos maestros. Como que si fuera poco que debemos de cuidarnos de los ladrones, de los estafadores. Como si fuera poco que debemos de cuidarnos de malas compañías. Encima de todo eso, hermano, también debemos cuidarnos de nosotros mismos. Mayoría de los hombres y las mujeres caen cuando ellos se descuidan de ellos mismos. Le dan rienda suelta a sus pensamientos, a lo que ven, a lo que están haciendo, a lo que ellos quieren hacer, y pasan por alto que ellos debieron de cuidarse de sí mismos. Hermanos, la exhortación del apóstol Pablo para Timoteo es para la iglesia Monte Carmelo hoy. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Porque mayoría de las veces tú eres tu peor enemigo. Amén. Hermano, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. No podemos pasar por alto